Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. 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 Hola mi gente, ya estamos de regreso con otra entrevista. Descubre historias de fe, de liderazgo y el testimonio de personas que te inspirarán, te harán reflexionar y te harán sentir parte de nuestra familia episcopal. No te pierdas la oportunidad de escuchar la historia contada desde diferentes perspectivas. Una propuesta diferente. Con mi gente, estamos a un clic de distancia. Acompáñanos. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Hoy me encuentro con un invitado muy especial para mí, además de pastor al que considero como mi hermano, ordenado en el año 2010 diácono y en el 2011 presbítero, así que 13 años de ministerio ordenado en la Iglesia Episcopal en Cuba. Un nombre de 4 letras, el reverendo Rodi Pérez Risco. Bienvenido a Con mi gente. Has tenido la oportunidad de trabajar en varias iglesias, pero bueno, después de ya haber estado ordenado, comenzaste en la parroquia de la Anunciación Florida y Santa María de la Gracia en Céspedes. También estuviste trabajando un tiempo en Las Tunas, en el circuito ese de Las Tunas, y ahora te encuentras en San Lucas, Ciego de Ávila y la Trinidad Morón, ¿cierto? Pero antes de entrar en materia de ministerio pastoral, queremos saber quién es Rodi Pérez Risco. Bueno, Rodi es un muchacho de Santiago de Cuba. Palestino no, soy santiaguero. Nací en un hogar humilde. Mi familia, por parte de madre, tiene ascendencia cristiana, son bautistas, pero yo me desarrollé siempre en mi niñez en un ambiente totalmente distante de la fe cristiana. Ahí aprendí que existe algo superior, Dios, pero no en la forma en que me lo enseñaron en mi barrio. Rodi es una gente sencilla, no creo que sea humilde. Me falta mucho para llegar a ser humilde, pero soy una persona sencilla y me gustan las cosas sencillas, claras y lo más natural posible. Hagamos un viaje en el tiempo. ¿Cómo era Rodi de niño? ¿Qué soñaba? ¿Qué diferencia hay entre el niño de ayer con el hombre de hoy? Bueno, el niño de ayer era un niño tímido. ¿Quién lo diría? Poco miedoso, fácil de impresionar y con los sentimientos casi permanentemente a flor de piel. Una mala mirada, un mal gesto, una subida en el tono de la voz podía hacerme salir las lágrimas. Con respecto a ese niño, el hombre de hoy desconoce de esas cosas nada más que las tiene en su memoria. Se fue el miedo, se fue las lágrimas, aunque sí siempre tengo los sentimientos a flor de piel y soy capaz de dolerme con la gente que sufre y de alegrarme con el que está feliz. El niño de antes era un niño, como decía, tímido. Toda esa timidez se quedó enterrada en algún lugar. No recuerdo dónde se cayó y se quedó. Pero sí sé que ahora soy bastante desinhibido y aunque todavía tengo un poco de miedo escénico, sobre todo a la hora de enfrentarme a grandes públicos, a grandes cantidades de personas, puedo controlarlo muy bien sin que esto sea reconocido por la gente que me está mirando. Háblame de tus inicios en la Iglesia Episcopal. ¿Cómo y en qué momento de tu vida se dio tu experiencia personal con Jesús? Mis inicios en la Iglesia Episcopal se dieron en Santiago de Cuba, en la Iglesia Santa María, que queda a una cuadra de mi casa. En ese momento yo desconocía que ahí existía una iglesia. Fui por primera vez a la iglesia por algo que pudiéramos llamarle un ajuste de cuentas. No podía dormir bien, porque todos los domingos era molestado por un sonido metálico. Y yo pensaba que era algo de la defensa o algo parecido. Hasta que alguien me dijo que no, que eso era un viejo loco que tocaba la campana de la iglesia. Yo dije, ¿iglesia? Sí. La iglesia que está en la esquina más arriba de la casa. Y el siguiente domingo, en cuanto sonó la campana, salí al encuentro del viejo loco. Cuando llegué allí, el viejo loco se convirtió unos años después en mi padrino, Reinaldo Torres de Roncelet. Pero al entrar a la iglesia estaba la
la rectora de aquella congregación en ese momento, la reverenda Nerva Cot Aguilera. Y al verme entrar y yo me di un paso atrás, me dijo, no te vayas, siéntate. Entré, escuché la predicación, me parece que era día de Pentecostés, porque recuerdo que estaba todo vestido de rojo y ella tenía una casulla roja con llamas de fuego y una paloma descendiendo. Después de la misa nos quedamos, hubo un brindis, ella conversó conmigo y me invitó a que continuara asistiendo a la iglesia. Desde entonces, salvo algún momento por cuestión de salud o cuando he estado fuera del alcance de una congregación, nunca he dejado de ir a la iglesia. Así fue mi encuentro con la iglesia. Ahora, mi experiencia con Dios se dio un poco después. Estuve un tiempo asistiendo a la iglesia episcopal al mismo tiempo que compartía otra creencia religiosa. Llegado el momento de la decisión, sentí que Dios me estaba invitando a dar un salto de fe mayor y a dejar todo aquello que me lo impedía, todo aquello que me perturbaba para poder llegar a tener una relación real y personal con Él. Entonces dejé todas esas cuestiones de la religiosidad popular y otras cosas que eran parte de mi práctica diaria de vida por la cultura del lugar donde nací y me crié, y comencé a seguir a Dios. Ahí fue donde sentí por primera vez que realmente Dios me estaba llamando a un encuentro y a la formalización de una relación con Él. Muchos años después, antes de entrar al seminario, tuve una experiencia de Dios trabajando en la iglesia de Guantánamo, Iglesia de Todos los Santos. Allí fui enviado por el obispo Jorge Pereira para probarme antes de ir al seminario. Y con tristeza lo digo, pero fue un calvario. Allí encontré entonces que lo único que yo necesitaba para poder seguir adelante, para poder realizar aquello que yo pensaba que eran los propósitos de Dios para mi vida, era precisamente a Dios. Entonces, deseché cualquier cosa, incluyendo el calvario que me tocó vivir allí, lo deseché para caminar con la única ayuda y asistencia de Jesucristo mi Señor. Ya me estabas comentando de tu camino en el proceso de discernimiento, pudiéramos decir. Pero antes de eso, quizás nos pudieras compartir un poco sobre tu experiencia participando y luego liderando en los jóvenes episcopales de Cuba. ¿Cómo funcionaba la organización en aquellos años? ¿Qué programas y qué buenas prácticas tú crees que deberían retomarse? Prácticamente desde que comencé en la iglesia episcopal y luego de bautizarme, comencé a formar parte de los jóvenes episcopales de Cuba, en el grupo local de ahí de Santa María. Tuve una labor bien comprometida, tanto en el grupo de jóvenes en Santa María como en San Lucas, que constantemente estábamos intercambiando actividades, conocimientos y práctica festiva del agrado de los jóvenes. Durante un tiempo estuve como tesorero de los jóvenes y de alguna forma contribuyendo con el asesoramiento y la formación de los jóvenes, los talleres y los estudios bíblicos. A pesar del poco tiempo que llevaba en la iglesia, desde el momento en que llegué comencé a estudiar y a preocuparme porque los otros jóvenes también pudieran tener un tiempo de formación y crecimiento. Ya pasado un tiempo en una asamblea en Morón, si mal no recuerdo, fui electo secretario diocesano de los jóvenes episcopales de Cuba y me tocó hacer una de las cosas que más dificultad me ha causado toda la vida, y es cargar papeles y escribir. Por varios años estuve llevando la secretaría de acta de los jóvenes y para todos los lugares tenía que moverme con todos esos papeles. En ese tiempo habíamos pasado por una transición de un grupo de jóvenes adultos que dejaban su liderazgo en la organización y comenzaba un nuevo grupo de jóvenes que ninguno llegaba a los 30 años. Ahí comenzó un tiempo de florecimiento, de redespertar en la iglesia. Una de las cosas que recuerdo, una buena práctica que recuerdo de ese tiempo en que fue director el reverendo Aurelio de la Paz, era las reuniones a camisa quitada. Reuniones que teníamos en la que todo lo que tenía que ser dicho se decía, sin ninguna dificultad o problema de que eso fuera a crear conflicto entre nosotros. El reverendo Aurelio, que fue el director de los jóvenes, de alguna forma nos ayudó
a que nuestro liderazgo en la Juventud Episcopal Diocesana fuera un liderazgo primero serio, consagrado y sin miedo a poder expresarnos, a poder decirnos las cosas, a poder criticar con un espíritu constructivo, amoroso a los otros líderes, de manera que pudiéramos dejar un legado eficiente, un legado auténtico en la iglesia. ¿Recuerdas algunos presidentes de jóvenes en aquella época? Recuerdo a D-Lady García, luego Dailín Hernández Armada y Ailet Villalba Aquino. Son las tres personas que en el periodo que yo estuve trabajando con los jóvenes y después ya en cuanto terminé, por una disposición de la iglesia, terminé mi liderazgo en los jóvenes episcopales. Esas tres personas jugaron un papel fundamental en el desarrollo y la continuidad de los jóvenes episcopales y del liderazgo de la juventud en Cuba. ¿Cómo fue el proceso de llegar hasta el ministerio ordenado? ¿Cuáles fueron los desafíos de toda esa etapa y cuáles fueron los aprendizajes? ¿Pudieras decir que fue un camino fácil, largo? No sé, háblanos un poco de eso. Bueno, te diré, fue un camino muy, muy largo y de fácil, nada. ¿Cuántos años? Estuve 14 años en el proceso hacia el ministerio ordenado, desde 1996 hasta el 2010 que fui ordenado diácono. Hice mi carta, según lo que estipulan los cánones, solicitando ser aceptado como postulante a órdenes sagradas durante el episcopado del obispo Jorge Pereira Hurtado, en 1996. Esa carta nunca fue respondida y al cabo de un tiempo, en el año 96, 97 y 98, estuve trabajando bajo el rectorado del reverendo y arcediano Ulises Agüero Prendes, y estuve trabajando como acólito, como un líder laico en las iglesias de Santa María, San Lucas, en la renovación de la iglesia de San Pedro. Hicimos visitas a Palma Soriano y Mella, haciendo un primer intento para reactivar las congregaciones existentes en esas iglesias que en ese momento no se pudo llevar a cabo. Tuve a mi cargo la dirección del culto público, la predicación, estudios bíblicos, encuentros formativos con los jóvenes, con niños. Fui maestro de escuela dominical, con las mujeres, con adolescentes. Participamos dirigiendo y coordinando campamentos para adolescentes y para niños. Y en el año 99, el obispo Pereira me envió a Guantánamo como un requisito para decidirse a enviarme al seminario y aceptarme como postulante a órdenes sagradas. Estuve durante 9 meses en Guantánamo. Como les decía ahorita, allí fue un calvario, una situación realmente difícil, no con la congregación, sino con situaciones que se dieron que yo prefiero no mencionar. Pero la gente linda, la gente buena, la gente que tenía a Cristo en el corazón en esa iglesia de Guantánamo, algunas amistades que logré hacer allí fuera de la iglesia episcopal, entre ellos recuerdo mucho a Marina Billings, a Melvina Wickham y a la familia Brauet, líderes de la iglesia católica romana, que se convirtieron en mi familia allí en Guantánamo. Eso me ayudó a superarme en cuanto a mi carácter, a formar mi carácter, a formar mi voluntad. Si prefería a Dios, entonces ni siquiera las cosas malas podían desviarme. En eso me ayudó mucho Guantánamo. A los 9 meses fuimos a un campamento de jóvenes y el obispo decidió enviarme por 1 año más a Guantánamo. Y entonces le dije que no, que tenía que tomar otra decisión, si no yo iba a tener que tomar una decisión con mi vida. Y entonces nada, al cabo de 2 o 3 días me volvieron a citar y me dijeron que en septiembre me iba al seminario. Eso fue un 12 o 13 de agosto. Y entonces se acabó el campamento de jóvenes, regresé a Santiago y me empecé a preparar, y en septiembre fui con todas mis cosas para el seminario. En el seminario recibí una buena parte de mi formación bíblica, teológica,
pastoral, pero no fue mi única fuente. Agradezco también la formación que recibí en el Centro Memorial Martin Luther King, en las cuestiones de teología de la liberación, lectura popular de la Biblia, hermenéutica bíblica y todas esas cuestiones que realmente me ayudaron, y el roce con la teología latinoamericana me ayudó a descubrir a los pobres, a la gente marginada, a la gente que está más necesitada como centro de la visión de Dios para la salvación de este mundo. Hubo experiencias positivas, negativas, personas positivas, negativas. Quiero mencionar 4 personas y dejo a la vida que decida si fueron personas negativas o positivas. El reverendo Carlos Camps, el reverendo Ode Marichal, el maestro Castellanos y la profesora Estercita. Esas 4 personas, entre muchas más, influyeron en mi vida de tal manera que formaron la otra parte que faltaba del carácter del Rodi que soy hoy. Agradecer también a muchos amigos y a muchas amigas de diferentes denominaciones, compañeros en el seminario y fuera del seminario, que contribuyeron para mi vida. Después que terminé el seminario, fui a trabajar a Las Tunas, 5 meses en Las Tunas, luego trabajé 2 años y medio en Santiago, y finalmente, y ya a punto de la guillotina, fui salvado por mi padre espiritual. Fui a trabajar a la iglesia Santa María de la Gracia en Céspedes, bajo el rectorado del reverendo Aurelio de la Paz, y allí pasé 3 años hasta que fui aceptado para la ordenación. Una cosita que se me olvidaba, había dicho que desde el 96 hice mi solicitud para ser aceptado como postulante a órdenes sagradas. En el 2004 recibí la carta en la que el obispo Miguel Tamayo me aceptaba como postulante, y en el 2005 como candidato. En el 2010 fui ordenado diácono en la clausura de un sínodo de nuestra iglesia. Y en el 2011 fui ordenado presbítero en la iglesia Santa María de la Gracia en Céspedes. Largo recorrido. Largo recorrido. Mi agradecimiento a ti, que fuiste durante esos años mi hermana, a Elaine, a Laura y a Aurelio, que fueron mis padres espirituales y mis padres de batalla. Gracias por eso. Y a la iglesia de Santa María de la Gracia y a la Anunciación. Después de ese tiempo comenzó mi ministerio en Florida. Vamos a una pausa y ya regresamos. Desde el proyecto Sal y Luz de la Iglesia Episcopal de Cárdenas, te traemos entrevistas, testimonios, experiencias, memorias e historias de fe que te inspirarán y te conmoverán. Descubre cómo estas personas han enfrentado desafíos, superando obstáculos y luchando por sus creencias, y cómo puedes aplicar sus lecciones a tu propia vida. Con mi gente. Seguimos conversando con el reverendo Rodi Pérez Risco. Hablemos un poco ahora de la familia que has formado. ¿Qué encontraste en Audua y cómo supiste que era esa mujer que querías para ser tu esposa, tu compañera en el ministerio? Audua y yo nos conocimos participando de un festival de música que se daba en aquel tiempo en nuestra iglesia episcopal. Fue en el 2011. Un tiempo después yo comencé a tener sueños y cosas y a pensar en Audua y decía, esta muchacha, ¿por qué viene a mi mente? Y bueno, comencé a investigar sobre ella y a averiguar. Y gracias a Yoli, una miembro de la iglesia de Itao. Yoli Fernández. Sí, conocí un poco más de ella y entonces me decidí a ir a descubrir a Audua personalmente en su casa y en su territorio. Fui a Itabo después de pedir los permisos correspondientes a la ministra de esa iglesia, que era la obispa Griselda. Fui y decidimos juntos comenzar un camino para conocernos. No duró mucho tiempo. Rápidamente vimos que había realmente química y que juntos podíamos llegar a formar un equipo magnífico para algo que formaba parte del interés personal de ambos, servir a Dios. El 7 de diciembre del 2011 nos vimos. El 26 de diciembre
de ese mismo año, ella fue a visitarme a Florida. Y tuvimos un tiempo para conversar, para compartir, para comenzar a conocernos mejor. El 29 de febrero, y para hacernos los regalos cada 4 años, decidimos tomar nuestro matrimonio civil. Y en el 2012, 24 de agosto, formalizamos delante de Dios nuestra relación con la bendición de nuestro matrimonio a través de la obispa Griselda. Descubrí en Adua algo que necesitaba para mi ministerio. Una mujer que amaba a Dios. Una mujer que estaba deseosa de descubrir la iglesia que está detrás de lo que dicen de la iglesia de adentro, la iglesia que a veces se oculta a la vista de las personas que están fuera de ella. Y descubrí una mujer con una fuerza capaz de empujarme en los momentos en que pudiera estar apocado y desanimado. Esas cosas me movieron a decirle sí a Adua. Tiempo después llega a tu vida Elizabeth, a la vida de los dos. ¿Cómo cambia la perspectiva de tu vida el ser padre? ¿Y cómo equilibras ese ministerio pastoral con la vida familiar? Y bueno, si tienes alguna anécdota graciosa, la puedes contar también. Al cabo de 1 año y unos meses, nació Elizabeth Sharon Pérez García. Lo primero que cambió mi perspectiva fue vivir y disfrutar del embarazo de mi esposa. Nosotros pasábamos mucho tiempo, orando con Elizabeth desde el vientre, cantándole las canciones de la iglesia, leyendo los textos de la Biblia, dándole consejos a nuestra hija de cómo debía comportarse aún antes de nacer. Interesante. Una anécdota sobre eso era una noche tarde ya, Adua tenía mucha hambre y preparamos yogur con mermelada de guayaba y Adua se tomó el yogur. Entonces decíamos, Elizabeth estaba muy intranquila, Adua se le movía el vientre, que aquello era un escándalo. Oramos y dijimos, Elizabeth, ahora mamá necesita descansar. Necesitamos que te mantengas tranquila y que duermas tranquila. Y estuvo quieta toda la madrugada hasta el amanecer. El hecho de ser padre cambia totalmente la perspectiva de la vida, inclusive la del ministerio. Desde el momento en que fui padre y tuve la responsabilidad de una nueva persona que dependía de mí, pude entender de una mejor manera la responsabilidad que Dios tiene con nosotros y de la forma en que Él se ve. No sé si la palabra correcta sería obligado o necesitado de protegernos, de ayudarnos, de aconsejarnos y a veces de llamarnos la atención de manera fuerte para que aprendamos a discernir qué debemos hacer. Una de las cosas que tuve que aprender a redirigir y a cambiar en mi vida es que tenía que dedicarle tiempo a mi esposa y a mi hija. Que mi hija demandaba que yo estuviera más tiempo en el piso, que tuviera más tiempo con mis brazos ocupados, cargándola, que tenía que buscar y asegurar ciertos alimentos que antes no eran ni mi preocupación ni de mi interés tener. A los muy pocos minutos de Elizabeth nacer, la tuve en mis brazos, la pude ver. Madeley Acevedo, una miembro de la iglesia allá, e Idolexi, otra miembro que fue la madrina de la niña, sacaron a la niña del salón al pasillo y me la mostraron. Mira, esta es tu hija. Amarró mi corazón para siempre. Cuando Elizabeth tenía como 11 meses, dijo, papá, fueron sus primeras palabras. Después de eso, nunca más las volvió a decir. Ya después, cuando comenzó a hablar, dijo mamá, agua, leche, comida, todas las cosas, pero nunca más volvió a decir papá. Pero me quedó una cosa así que lo primero que le escuché decir fue papá. Eso me marcó. ¿Cuántos obispados has tenido la oportunidad de ver transitar en la iglesia episcopal durante el tiempo que has estado, digamos, en relación con la iglesia, desde que empezaste en la iglesia, quizás esa etapa de liderazgo de los jóvenes, hacia acá, hacia el momento actual? ¿Cuántos episcopados has tenido la oportunidad de ver de cerca? Bueno, comencé mi periodo en la iglesia siendo obispo Emilio Hernández Alvarate. Estaba terminando su episcopado y una experiencia que recuerdo fue que él fue a visitar la iglesia de Santa María y no me pudo confirmar porque tenía muy poco tiempo y allá en Santa María eran muy rígidos
con la cuestión de la permanencia en la iglesia antes de la confirmación. Posterior a eso estuvo el obispo David Andrés Álvarez, obispo de Puerto Rico, fue interino de nuestra diócesis en ese tiempo en que no hubo elección. Hubo un sínodo de elecciones, pero no se llegó a concretar una elección de obispo para Cuba y fue nombrado este obispo como interino para Cuba. Después de él, el Consejo Metropolitano designa al obispo Jorge Adalberto Pereira Hurtado como diocesano para Cuba. Después del obispo Pereira vino de nuevo otro periodo de interinato con el obispo Julio César Holguín e inmediatamente designaron al obispo Miguel como interino también para Cuba, pero por un tiempo más largo. Sí, porque era obispo de Uruguay. Él era obispo de Uruguay y aceptó compartir su ministerio episcopal entre ambas diócesis. Después del obispo Miguel viene la obispa María Griselda Delgado del Carpio. Y si yo te preguntara una fortaleza, una lección aprendida, una vivencia o algo que has escuchado, cualquiera de esos casos, de cada uno de los obispados, algo positivo, una fortaleza de cada uno, ¿qué tú dirías que es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? O ha sido significativo para ti de cada uno de esos obispados? No porque lo haya vivido, sino porque lo heredé de los ministros que contribuyeron con mi formación. Del obispo Emilio, era, en palabras de algunos de ellos, era un hombre. Se desvivía por el clero, por la familia del clero y por ayudarles. Al que trabajaba, él lo priorizaba. Y eso es algo bueno. De el interinato de David, algo que también escuché en los pasillos y en algunas reuniones, era que el obispo David Álvarez enseñó a la iglesia que para hacer una elección no había necesidad de comentar o divulgar los aspectos negativos de uno de los candidatos, que con solo decir los aspectos positivos ya la iglesia tenía bastante para elegir quién es la persona que querían como líder episcopal de la iglesia. Del tiempo de el obispo Pereira, su amor por la liturgia. Y algo que quizás mucha gente no sabe del obispo Pereira es que detrás de ese hombre serio, que muchas veces parecía que no tomaba en cuenta las cosas, había un hombre muy sentimental. Recuerdo, muy sentimental y muy dado a la gente simple, a la gente sencilla. Recuerdo una experiencia en Guantánamo. Él llegaba y desde que entraba por la puerta de la rectoría se quitaba los zapatos y no volvía a ponérselo hasta el momento en que iba a ir al templo. E invitaba a todos los miembros de la junta parroquial, a la gente de la vieja guardia de la iglesia de Guantánamo a tener una cena con él. Y él mismo actuaba como cocinero y siervo. Sí, porque le gustaba la cocina. Mucho. Sobre todo la comida italiana, pero era un especialista haciendo comida criolla, puerco asado, con gris y esas cosas. Del episcopado de el obispo Holguín, Julio César Holguín, a quien conocí un poco más en sus visitas a Santiago de Cuba, era una persona muy familiar, era una persona muy dada a compartir, una gente sencilla de pueblo. Lo mismo, tenía una predicación formidable, que tomaba en sus manos una guitarra y daba un concierto de boleros, y ambos constituían una alabanza a Dios y una forma de compartir y de compenetrarse con el alma de los cubanos. Del tiempo del episcopado del obispo Miguel, algo que él nos enseñó. Todo lo que sucede debe ser documentado, porque papelito habla. Una promesa de palabras con el tiempo se puede convertir en algo que realmente no pasó nunca. Y eso es una buena práctica que la iglesia debería tomar en cuenta. Las cosas importantes, las cosas que son fundamentales para la iglesia deben escribirse. No deben quedarse solamente en el comentario o en la tradición oral. Y del episcopado de la obispa Griselda aprendimos que una buena planificación puede traer como resultado un éxito rotundo. Las cosas que se planifican bien y se investigan y se proyectan de la manera correcta siempre van a traer buenos resultados para la iglesia. Y todo eso contribuye a la evangelización, al crecimiento y al desarrollo de la iglesia.
Estamos viviendo tiempos muy convulsos como país. La situación económica, política y social cada vez más tensa. En tu imaginario de lo que debería cambiar para el bienestar de la familia cubana, ¿cuáles serían 3 aspectos esenciales? 3 cosas que le propondría a la sociedad cubana para que cambiara nuestra visión difícil, triste de la realidad que vivimos son. Una nos la da el apóstol San Pablo cuando nos dice: cambien su manera de pensar para que puedan cambiar así su manera de vivir. Vivimos sumergidos en las calamidades, nos reímos de las calamidades, disfrutamos a veces de las calamidades de otros y nuestra manera de pensar se mantiene igual. Nos lo merecemos y nada cambia. Lo segundo sería que fijemos nuestra mirada en Jesucristo. Muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, para nuestro pueblo cubano, para la iglesia cubana, no llegan hasta nosotros porque no las buscamos en Jesucristo, las buscamos en otro lugar. Y otra cosa que debería cambiar es el liderazgo en este país. Y cuando digo el liderazgo no me refiero solamente al liderazgo político, al liderazgo del gobierno, sino las estructuras de poder, tanto en la sociedad como en el gobierno, como en la iglesia, deberían cambiar. Y deberían cambiar teniendo como punto de partida el deseo, la necesidad y la visión que tienen los más jóvenes de ser Cuba, de ser un país diferente y de ser una iglesia diferente. Me parece que si nosotros tuviéramos el verdadero deseo y la decisión de tener en cuenta estos 3 puntos, Cuba sería el paraíso que todos quisiéramos para poder vivir, donde la gente no tendría que emigrar para buscar cosas mejores. Y así terminamos el programa de hoy, invitándote a que te unas a nuestra familia online. Conoce, recuerda y vibra con las historias de vida, las experiencias de fe y de llamado al ministerio, así como los grandes retos de la misión de la iglesia en Cuba, aquí en Con mi gente. Dios les bendiga. Señor, de tu casa no me voy.